Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de esta segunda semana de nuestro módulo 13, Evaluación en los procesos sociales. Estoy con ustedes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Aquí me gustaría que Mayra me indicara si se ven bien mis diapositivas y se escucha bien mi voz. Por favor, Mayra, ya está con nosotros. Nada más que me confirme para que demos inicio. ¿Me podrías confirmar en el chat, Mayra, por favor? Para saber que me escuchas bien. Perfecto, Mayra. Perdón por tomar agua, pero la tos todavía no me deja. Bueno, vamos a continuar. Tenemos la orden del día. Nuestro mensaje de bienvenida, el propósito del espacio abierto, veremos dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana, veremos ejemplos y casos prácticos, la reflexión del foro aprendiendo y tendremos nuestro cierre. Yo voy a iniciar con esta frase. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Y bueno, vamos a repasar el propósito de estos espacios abiertos, que es el que intercambiemos nuestros diferentes puntos de vista para lograr la construcción del conocimiento. Y esto lo logramos con la participación de ustedes, ya sea viva voz o por medio del chat, a través de la resolución de dudas que llegan a surgir a partir de los contenidos y realizamos actividades similares a las del módulo. Esta semana desarrollaremos ciertos aprendizajes, como el que llevemos a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional, que establezcamos criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Esta semana tenemos dos actividades. La actividad 3 a la universidad y la actividad 4 la mejor opción. Como lo platicamos desde el primer espacio abierto, vamos a ver una actividad por sesión. Quiere decir que hoy nos vamos a centrar exclusivamente a la actividad 3 a la universidad. Y el día de mañana estaremos viendo la actividad 4 la mejor opción. Vamos a platicar primero, recordemos que damos conocimientos previos para poder entender toda la problemática de nuestra actividad. Tenemos estos términos de qué si inmigración o emigración. Llamamos emigrante aquella persona que sale de su país para instalarse a otro, e inmigrante aquel que llega a un país para establecerse en él. Se los voy a explicar con un ejemplo. Miren, vamos a imaginar que Violeta se quiere ir a España a vivir. Entonces Violeta agarra, se va de México y al momento que sale de México para llegar a España, para los mexicanos Violeta es una emigrante porque sale de su país para irse a otro país, se va a ir a instalar a España. Entonces, para los mexicanos dice Violeta, Violeta ya emigró, ya se nos fue. Pero Violeta, cuando llega a España, para los españoles es una inmigrante, porque un inmigrante es aquel que llega a un país para establecerse en él. Entonces, para los españoles, Violeta es una inmigrante. Si se dan cuenta, es dependiendo si me voy o llego a un país, ¿no? Entonces, para evitar esta confusión, porque se dieron cuenta que para Violeta, de todos modos, se aplicaba a los dos, es emigrante e inmigrante. Entonces, para evitar este tipo de confusión, nos quedamos con una sola palabra, migrante. Y al decir migrante, pues ya no sabemos si llegó, si se fue, nada. Con la pura palabra migrante podemos definir el traslado de una persona de un lugar geográfico a otro. Ahora,
¿Qué es esto de la movilidad social? La movilidad social es la forma en cómo cambia la población. Puede ser el moverse, como lo vimos en la migración de un lugar a otro. Puede ser que la misma población crezca o disminuya. Puede ser que sufra algún cambio climático muy fuerte y que sufran y que se tengan que trasladar de un lugar a otro. O sea, cualquier cuestión que afecte a una población que le haga cambiar es a lo que le llamamos movilidad social. Ahora, esta movilidad social que comúnmente la interpretamos con el traslado de personas de un lugar a otro, es muy importante porque solamente así nos permite conocer de dónde vienen las personas, qué es lo que hacen, qué influencias positivas o negativas pueden tener en mi persona, en mi familia, en mi comunidad. Ahora, existen dos tipos de movilidad social. Aquí presten atención porque después va una pregunta hacia ustedes. Tenemos dos tipos de movilidad social, una horizontal y otra vertical. Se los voy a escribir aquí en una. Ya encontré mi lapicito de mi pizarra, andaba perdido. Cuando hablamos de una movilidad horizontal y una movilidad vertical, la vertical puede ser ascendente o puede ser hacia abajo, descendente. Cuando hablamos de una movilidad horizontal, es cuando yo me encuentro en un lugar y al trasladarme al otro lugar, ay, perdón, perdón. Ok, entonces cuando yo me voy a trasladar de un lugar a otro, que me cambie de casa, que me cambie de trabajo, pero no hay nada, ningún cambio en mi estatus económico, todo permanece igual. Estoy diciendo que tengo una movilidad horizontal. Ejemplo, si Violeta se quiere ir a, por ejemplo, le dice a su esposo, oye, vámonos a vivir a Oaxaca. No, hay que hacer a Oaxaca. Dice, pues es que allá el ambiente pues es más tranquilo, el aire más puro. Y decimos, bueno, órale, vámonos. Vendemos aquí casa, vendemos coche y agarramos y nos vamos a Oaxaca. Allá en Oaxaca encuentro igual un trabajo de maestra, mi esposo igual trabaja de maestro y bueno, pues estamos igual, ¿no? Con el mismo trabajo que acá. Compramos una casa igual, compramos otro coche por allá, en nuestras cosas y todo. O sea, lo único que hicimos fue trasladarnos, no cambió para nada nuestro estatus social. Entonces, al no cambiar nuestro estatus social, sigue siendo el mismo de un lugar a otro, es cuando llamamos una movilidad horizontal. Pero al contrario del vertical, imagínense que Violeta diga, ok, vámonos para Oaxaca, ¿no? Y nos vamos y allá en lugar de encontrar una plaza de maestra, encuentra una plaza de directora. Entonces le pagan lo doble, le va a ir mucho mejor. Su esposo también consigue una plaza de director, pueden abrir un negocio porque es más barato con el dinero que les sobró de la casa, ya compraron una casa y era más barata. O sea, les fue muchísimo mejor, empezaron a subir, su estatus subió. Quiere decir que tuvieron una movilidad horizontal, perdón, una movilidad vertical ascendente. Pero pudo haber pasado lo contrario. Puede ser que dijeron, se les fue fácil irse y resulta que Violeta no va a poder trabajar en prepa en línea porque en la comunidad que se van a ir no hay internet. Ahí se le fue un trabajo.
Resulta que las plazas pues ya están todas dadas o son heredadas, ya no pudo conseguir trabajo, se da nada más así como que da asesorías, pero no le pagan lo mismo. Entonces les va mal económicamente. Entonces ellos tuvieron una movilidad vertical descendente. Ahora, en esta explicación yo necesito que me platiquen qué experiencias han tenido con estos tipos de movilidad, ya sea ustedes que hayan tenido una movilidad, que se hayan ido de un lugar a otro y que les haya ido bien o les haya ido mal o les fue igual o algún vecino o algo que me puedan ustedes comentar. ¿Sí? A ver, creo que todas, mientras borro, que nos pueda comentar Mayra algo al respecto, mientras borro para pasar a la siguiente diapositiva. Y los que nos vean grabados, pues ustedes pongan a pensar qué tipo de movilidad han tenido. A lo mejor cuando eran solteros vivían en un lugar, cuando se casaron se fueron a otro lugar, ¿cómo les fue igual, les fue mejor? Y eso pues también podemos definir como un tipo de movilidad. O a lo mejor los cambiaron por el trabajo y les fue mejor donde se fueron o realmente estaba muy feo. No lo sé, algo que ustedes se pongan a analizar. Creo que Mayra no está, que nos pueda aportar algo sobre cómo ha sido su experiencia en la movilidad social. Ok, voy a continuar. Ya si nos aporta algo Mayra, pues ya lo estaré leyendo. Ok. Ahora, ¿cuáles son las causas de movilidad social? La movilidad social, aquí que nos aportó Mayra. Dice que le está fallando la señal. Ok, Mayra, bueno, no te preocupes, pues ya lo podrás revisar en la grabación. Nada más que como te veo conectada, por eso luego hago preguntas. Gracias, Mayra. Entonces, quedamos que las causas de la movilidad social por lo regular siempre están estrechamente relacionadas con la economía, con la pobreza, ¿sí? Con el estatus económico. Entonces, las causas, pues mucha gente se quiere cambiar, ¿no? Porque no le va bien el lugar donde está, el trabajo no le gusta. Pero también hay otras causas de la movilidad social. Puede ser porque en donde estoy no hay la carrera que yo quiero estudiar. Entonces, muchos jóvenes se mueven de un estado a otro para que puedan estudiar lo que ellos quieren. Eso también es una movilidad. Si alguien se siente inseguro, se siente amenazado, pues igual se mueven a otro lugar donde se sientan mucho mejor. Eh, Puede ser que alguien se case, como les decía, si son solteros y de repente se casan, se van fuera de la casa paterna, materna, se van a otro lugar, bueno, también es otra causa de movilidad social. La movilidad social en México es muy notoria porque somos el paso de Estados Unidos a Centroamérica o de Centroamérica a Estados Unidos, ¿no? Entonces esta movilidad la vemos cotidianamente, a veces ya nos acostumbramos a ella. Vemos personas de otros países y bueno, aquí pues tienen lo que es su movilidad. Em, Ese tipo de movilidad pues también tiene sus implicaciones en la salud, en el empleo, en la educación. Si ustedes han visto a veces los extranjeros que llegan aquí a migrar, se quieren quedar, no tienen trabajo, aceptan cualquier cuota, mucho más barata que un sueldo mínimo estipulado en México, y entonces eso le quita la oportunidad de trabajo a otras personas. Bueno, voy a continuar. Ahora, si hablamos de la movilidad estudiantil, porque ese es el tema de nuestra actividad, déjenme comentarles que en México tiene los niveles más bajos de intercambio internacional según la OCDE. Solo un mexicano de cada 100 que estudian la educación superior, ya sea una universidad o posgrado, logra salir al extranjero a estudiar idiomas, a hacer prácticas, proyectos de titulación o estancias temporales. Nada más uno
de cada 100. Eso nos hace que estemos dentro de los países con niveles más bajos de intercambio estudiantil. El intercambio estudiantil es una de las experiencias escolares que, según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, aporta muchísimas ventajas educativas y profesionales a los estudiantes. Y estos conocimientos que ellos adquieren pueden llegar a su país de origen e implementarlos y ayudar siempre a su contexto, ya sea familiar, ya sea laboral o a su país en general. Pero, según las cifras que reporta Education and Glaze en el 2023, México tiene uno de los niveles más bajos de intercambio escolar internacional entre los países de la OCDE. O sea, nos dicen que apenas el 1% de los estudiantes viven esta experiencia académica. Y solamente Colombia o Brasil, pues también igual tienen los niveles más bajos de movilidad en educación superior. Pero si ustedes observan la gráfica, lo que es el Reino Unido, Australia y Luxemburgo son los que tienen las tasas mucho más altas de intercambio. O sea, ellos sí apuestan a que sus estudiantes se vayan, aprendan y después pues regresen, ¿no? Ahora. Vamos a empezar con algunos ejercicios. Ejercicios de cómo calcular un porcentaje. Menos un segundito. Ok, mire, para calcular un porcentaje primero tenemos que entender qué es el porcentaje. Vamos a entender, ups, me regreso, ahí está, ahí está. Vamos a entender que yo tengo un todo y un todo representado así con un círculo, todo. El todo está representado en porcentaje como un 100%. Eso es todo lo que yo tengo, el 100%. Por eso siempre decimos, da el 100 de ti, ¿no? Tengo el 100 de esto, tengo el 100 porque es el 100, o sea, es todo lo que yo tengo. Y este 100% se puede dividir. Mm, Permítame, déjame que le hice muy chueco. Ahí está. Este 100% yo lo puedo dividir en cuatro partes. Y cada parte, pues me va a representar la parte proporcional de 25, 25, 25 y 25. Y esto me da el 100%. Entonces, esto quiere decir que este círculo está dividido por muchas partecitas, cada una es un 1%. Entonces, está dividido en 100 partes, que esas 100 partes me hacen el 100%. Entonces, yo aquí tengo que identificar primero cuál es mi todo, porque mi todo puede ser cualquier cantidad. Puede ser a lo mejor, no sé, 40. 40 es mi todo. Si yo lo parto a la mitad, serán 20 de este lado y 20 de este lado. Entonces, mi todo es este 40 que es un 100%. Entonces, este 20 es un 50% y este 20 un 50%. Y ya lo seccioné. Ahora, cada uno de esos puedo dividirlo en dos, entonces serían 10 y 10 y cada uno sería un 25%. Pero esto, cuando yo realizo operaciones matemáticas, voy a borrar, ¿sí? Yo debo de identificar cuál es mi todo en la operación matemática que voy a realizar. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí me dice, el 20% de 2,340 pesos. Aquí hay que identificar cuál es el todo que me dan. Entonces, aquí me dicen que 2,340 pesos es mi todo. Entonces, quiere decir que es el 100%. Pero de este todo me piden el 20%. Aquí puedo realizar una regla de tres, porque lo que me piden y lo que no tengo es esta parte. Entonces me dicen cuánto es el 20%. Ok,
Si es una regla de tres, en una regla de tres debo de multiplicar de manera diagonal y dividir de manera vertical. Aquí va a ir multiplicado y aquí va a ir dividido. Vamos a hacerlo con una calculadora. Déjenme sacar mi calculadora porque de por sí la voy a estar utilizando. Una estándar, una normal. Ahí está. Ok. Ahora, en mi calculadora, si yo les dije 20 por 2340, que es lo que hay que multiplicar, vamos a poner 2340 por 20. Igual entre 100. Quiere decir, caray, a ver, véanmelo otra vez. 2340, ahí está, por 20, a ver que lo puse igual. Y ahora sí, entre 100. Ahí está. Quiere decir que aquí me va a dar déjame ver, el 468 es mi 20%. 468 es el 20% de 2340 pesos. Ahora, si yo quiero hacerlo más sencillo porque se me olvida mi regla de tres, pero tengo calculadora, también puedo realizarlo. Vamos a hacer algo más fácil. Identificar mi todo, eso sí lo tengo que hacer. Y empiezo por eso. 2340 aquí en mi calculadora y la voy a ir poniendo aquí. 2340 por el 20%. Esta es la operación que voy a realizar. Entonces ya tengo aquí 2340 por 20 y es muy, muy importante apretar la teclita de mi calculadora que dice el porcentaje. A veces se les olvida y nada más dicen por 20 y ya no les sale. Entonces es por 20 y que es el porcentaje. Y le doy igual. Y me da 468. Si se dieron cuenta, me dio lo mismo que yo hice aquí en la regla de tres. Pero la forma de abajo fue más sencilla. Ujú. Ahora, otro ejemplo. Me piden el 24% de 3546. Aquí voy a identificar mi todo. ¿Cuál es mi todo? Los 3546. Voy a usar la calculadora. 3546 por 24 y sin que se me olvide la tecla del porcentaje y le doy igual. Y ya me queda que va a ser 851,04. Y aquí lo que hice fue multiplicar 3546 por 24%. Y fue como obtuve mi resultado. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio, pero primero déjenme borrar todo esto. Todo esto ya. Ahí está. Ahora, este es un ejemplo para calcular un porcentaje ya con una redacción y una pregunta. Ya es un problema aquí. Y me piden, perdón, aproveché que estaba tosiendo para poner de una vez mi calculadora. Ok, me dice, en una escuela educación primaria, el 60% son mujeres y el resto son hombres, teniendo una población de 689 estudiantes. Y la pregunta es, ¿cuántos son hombres? Ok, vamos a identificar primero mi todo. Mi total de la población, que son 689, que le vamos a poner, 689 estudiantes. Este es mi todo, o sea, este es mi 100%. Pero me dice que el 60%
son ¿qué? Mujeres. Entonces, ¿cuánto van a ser hombres? Aquí podemos solucionarlo con decir, pues el resto del porcentaje, ¿no? Si yo sé que es el 100% y 60% son mujeres, pues entonces el 40% son hombres. Pero me dicen, ¿cuántos? ¿Cuántos? O sea, queremos una cantidad. Gracias, gracias. Ya me dio la respuesta, Mayra, pero como pues me tengo que ir al pasito para los que están en la grabación, lo voy a terminar de hacer y ahorita lo comparamos con la cantidad que me dio Mayra. Entonces, quedamos que va a ser mi operación. 689 por 40%, que es lo que vamos a determinar de hombres. Vamos a usar la calculadora. 689 por 40% y le doy igual. Y me da 275,6. A ver cuánto nos dio. ¿Por qué le salió 413, Mayra? Le voy a decir por qué le salió a usted 413. Le voy a borrar. Porque ella hizo 689 por 60%. Ahí está. Y esa es de mujeres, pero la pregunta me dice de hombres y de hombres es el 40%, no el 60%. Entonces, recuerden que hay que leer muy bien las instrucciones. Entonces, voy a volver a hacer el de hombres. 689 por 40. Doy clic al porcentaje, le doy igual. Y con eso ya tengo mi total de hombres, 275,6. Pero ¿qué creen? Que aquí yo lo que hice es mi procedimiento. Todo esto que yo hice aquí, hasta aquí, todo esto, yo lo que hice fue mi procedimiento y obtuve un resultado. Pero me están haciendo una pregunta. Entonces, ¿qué me hace falta? Una respuesta a la pregunta que me están dando. Dice, ¿cuántos son hombres? Entonces, aquí le vamos a poner. En la primaria existen 275 alumnos que son hombres. Ahí está. Entonces, ojo, cuando ya son personas, ya no pongo los decimales, nada más dejo los puros enteros. Pero en el resultado, ahí sí lo tengo que dejar tal y cual me salió con el 6. Entonces, hay que tener cuidado de en qué momento quito los decimales y en qué momento los dejo, ¿sí? Y ya tengo mi respuesta. Son 270 alumnos que son hombres. Ok, entonces voy a borrar y voy a pasar a la siguiente diapositiva. Sí quedó Mayra, cómo sacamos lo de los hombres y por qué la cantidad que le sale a usted, pero esa era de mujeres. Ok. Ay, se me cae mi lapicito. A ver, déjenme ver su participación de Mayra. Sí, exactamente. Sigue, gracias, Mayra. Entonces, pues vamos a continuar. Ahora, vamos a ver un ejemplo del fenómeno turístico en Teotihuacán. Aquí el propósito es que desarrollemos una opinión propia sobre el fenómeno de migración y los efectos de la misma. Por lo tanto, vamos a ver en Excel. Deme un segundito. Y creo que dejé de compartir, pero denme un segundito para poder abrir mi Excel. Y ahorita se los comparto.
Ahí está mi Excel. Vamos a ver este ejemplo. En el 2020 existió en Teotihuacán una población de 30,000 personas, pero se registra un crecimiento turístico, o sea, una movilidad del 6% anual registrados como turistas nacionales y el 11% anual de turistas extranjeros sobre su población total. ¿Por qué tomé Teotihuacán? Primera, porque aquí vivo. Segunda, porque es un pueblo mágico, es un pueblo turístico. Aquí están las pirámides de Teotihuacán. Entonces, uno de los centros, arqueológicos más visitados en el país. Por eso vienen muchos, extranjeros y vienen muchos turistas nacionales. Entonces, fue el ejemplo perfecto para poder ejemplificar y que les ayude con su actividad de esta semana. Entonces, además, Teotihuacán ha tenido un crecimiento anual de 250 personas por el mismo fenómeno de migración que se quedan a vivir en el municipio. Y esa es una realidad que hemos estado viviendo, que están vendiendo ya muchos terrenos, están empezando a gestionar unidades habitacionales y con eso pues está llegando mucha gente de otros lugares. Entonces, el fenómeno de migración, pues está aquí muy latente. Ahora, esto genera que el gasto público del municipio por persona sea de 9,800 pesos cada año. ¿Qué es el gasto público? El gasto público es lo que el municipio gasta para que las gentes vivamos mejor. Estamos hablando de, pues, el bacheo, el arreglo de la pavimentación, cuando ponen banquetas, el alumbrado público, el drenaje, el agua, todo para que vivamos mejor. Ese es el gasto público que hace el municipio. Entonces, por persona, gasta aproximadamente 9,800 pesos cada año. Ahora, en base a esto, yo realicé una tabla. No nos están dando una tabla como ejemplo ni como base, pero con una tabla vamos a tener todo lo que nos están pidiendo. Y con las fórmulas que yo ponga en esa tabla es la que me va a servir para justificar los procedimientos que yo realice. Ahora, en esta tablita yo puse año y año. ¿Por qué dos? ¿Por qué dos columnas de año? Porque en una la voy a enumerar de manera consecutiva, como año uno, 2, 3 y así. 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y el otro año lo voy a poner por el año que me están pidiendo. Por ejemplo, si yo voy a empezar del 2020, aquí voy a empezar 2020 y me voy a ir 2021. Aquí, 2021. Ahí está. Entonces ya tengo de manera consecutiva los años y el año, ¿sí? Deme un segundito, por favor. Ya, es que tuve que tomar un poquitito de agua porque si no, luego ya me agarra la tos. Entonces, después voy a tener una columna del total de población. Otra columna con la tasa de turistas nacionales y vamos a ir haciéndolo todos los años. La población de turistas nacionales, la tasa de turistas extranjeros, la población de turistas extranjeros, el crecimiento anual de migrantes, o sea, los que se llegan a establecer ahí, y otra columna del dinero destinado al gasto. Entonces, vamos a empezar con el total de población. ¿Qué me dijeron desde el 2020? Aquí hubo 30,000 personas, según mi ejemplo. ¿Cuántos nacionales son? Me dice que un 6% anual. En total, ¿cuántos serían? Entonces, ¿recuerdan cómo lo hicimos en la calculadora? Que multiplicábamos el todo por el porcentaje. Entonces en Excel, como vamos a utilizar una fórmula, voy a empezar con un igual. Todas las fórmulas en Excel siempre se empiezan con un igual. Después le doy clic a la cantidad principal, que es mi todo, como lo vimos en el ejemplo. Y recuerdan que lo multiplicábamos en Excel.
es un asterisco que simboliza multiplicación. Y después le doy clic al porcentaje. Y va a ser exactamente lo que va a hacer la calculadora. Pero aquí el dilema es que no pueden usar la calculadora porque si no me ponen esta fórmula, quiere decir que no me están haciendo el procedimiento. Entonces sí es muy importante que lo hagan. Ahora le doy Enter y ya me da la cantidad como si lo hubiera hecho en la calculadora. Ahora me dice la tasa de turistas extranjeros. Me dice aquí que el 11%. Ok, lo pongo el 11%. ¿Cuántos fueron en total? Vamos a volver a hacer nuestro procedimiento. Un igual, porque va a ser una fórmula. Le doy clic al total de población, porque ese es mi todo, mi total. Le pongo un asterisco para multiplicar y ahora lo voy a aplicar con el 11%. Ahí ya está la fórmula, ya está mi procedimiento. Y le doy Enter y ya me da la cantidad. Ahora, el crecimiento anual de migrantes, los que se establecen, eso ya es un número fijo, porque me dice que 250 cada año. O sea, 250 este año, el siguiente 250 y así. Ahora, para copiarlo y pegarlo en todo, le voy a dar control C. Selecciono todas las celdas y aquí le doy control V o pegar y ya lo copia en todo. Estas son poquitas, pero luego si tenemos muchas, esto es muy fácil porque así ya rápido pego todo en todo todas las celdas, ¿no? Si es que tuviera muchas. Ahora, el dinero destinado al gasto público por persona, por persona. Voy a hacer una operación, por eso le voy a poner un igual. El total de población en el 2020 son 30.000 personas por la cantidad que se van a gastar, 9.800. Y le doy enter porque es como una calculadora, ahí está mi procedimiento, lo tengo que multiplicar por el dinero que se va a gastar por persona y le doy enter. Y esto es lo que se van a gastar por persona. Aquí en ocasiones, yo porque ya tengo las celdas así anchas, ¿no? Pero cuando ustedes lo hacen, en ocasiones a algunos les pasa así, que le salen así gatitos y dicen, ¿por qué? ¿Por qué me salen gatitos? Y yo lo hago ¿por qué en qué estoy mal? Ah, pues no, eso quiere decir que le hace falta espacio a tu cantidad porque es una cantidad grande. Nada más hagan el espacio, la celda más grande y ya se va a ver todos sus números. No se mortifiquen. Si ustedes observan, aquí hay una fórmula. Si yo me doy como asesor, le doy clic sobre la celda, me va a aparecer aquí arribita, vean aquí arribita, se llama barra de fórmulas. Aquí lo sombreé. Se ve la operación que hicieron, se ve el procedimiento, ¿sí? Entonces, por eso deben de hacerlo, porque yo sí lo veo, que a pesar de que aquí en la celda se ve nada más el número. Por ejemplo, aquí hicieron el C de 1800. Aquí se ve 1800, pero si yo le doy clic, arriba en la barra de fórmulas me aparece la operación. Entonces ahí me doy cuenta si sí hicieron el procedimiento o no. Si ustedes nada más agarran y le teclean 1800, cuando yo me sitúe sobre los 1800, miren acá arriba, aquí no hay ninguna operación, no hay ningún procedimiento. Entonces ahí ya les va a bajar calificación porque el procedimiento no está. Entonces vamos a regresarlo. Ahí está. ¿Sí? Ok. Ese fue el primer año. El segundo año, ¿sí? Ya no voy a tener 30.000 personas. Voy a hacer una operación, por eso le voy a poner igual. Ya no va a haber 30.000. Va a haber 30.000 más las 250 personas que se establecieron. Por eso elijo los 250 del año pasado, porque ahí se van a establecer y esos ya se contabilizan al 2021 y le doy enter. Entonces el 2021 voy a empezar con 30.250 personas. Todo lo demás va a ser la misma fórmula. Entonces Excel me va a dar la facilidad de que nada más arrastre. Los porcentajes son fijos. Le doy control C, selecciono todo, le doy aquí arribita pegar y me pone el 6%. El 11 es control C, le puedo seleccionar todo y le doy control V o le doy allá arribita pegar. Y ya tengo ahora las fórmulas,
nada más las arrastro. ¿Por qué? Porque son las mismas. El procedimiento va a ser el mismo y yo me da la facilidad del Excel nada más de arrastrar. Le doy clic a la celda y aquí se ve un cuadrito. Veo, mira, cómo cambia mi cursor de una cruz gruesa a una cruz delgadita. Y entonces ya la puedo arrastrar. De una cruz gruesa a una cruz delgadita y ya la puedo arrastrar. Y me arrastra la fórmula. Y yo como asesora, en donde me sitúe, miren, aquí en 1860 arribita aparece la barra de fórmulas. Entonces, ahí ya tengo, y ya tengo toda mi tabla. Y ya teniendo la tabla, puedo hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, si me dicen, vamos a analizar el fenómeno de migración en Teotihuacán en cada año. Ok. Si me preguntan, en el primer año, ¿cuántos turistas extranjeros hubo? Ah, primer año, mire, ya, primer año, ya tengo el uno. Turistas extranjeros, aquí está. Como esa va a ser mi respuesta, lo voy a poner en amarillo, en negrita y un poquito más grande. Ahí está. Aquí están las A un lado del número de letra y una es para hacer chiquitos los números y la otra es para hacer grandes los números. Entonces, ahí, y ya yo respondo. En el primer año, que es el 2020, existieron 3.300 turistas extranjeros. Recuerden que estos son resultados. Ustedes tienen que armar sus respuestas. Si les preguntan, en el 2024, ¿cuántos turistas nacionales hubo en Teotihuacán? Ah, 2024, aquí tengo 2024. Turistas nacionales, aquí está. La pongo de amarillito, de negrita y más grande, para que vea mi asesora que ese va a ser mi respuesta. Y ya redacto. En el 2024 existieron en San Juan Teotihuacán 1.860 personas que son turistas nacionales. Y ya, tengo que redactarlo. Este nada, les vuelvo a repetir, es nada más el resultado, ¿eh? Si me dicen, en el quinto, no, en el segundo año, aquí. ¿Cuánto dinero fue destinado al gasto público en total para la población? Ah, segundo año. Gasto público hasta acá. Negrita, amarillo y más grandecita. Y ya redacto. En el segundo año, en Teotihuacán, o en el año 2021, Teotihuacán, el municipio de Teotihuacán gastó 296.450.000 pesos para el gasto público de 320, no, de 30.250 personas. Sí, entonces ustedes tienen que redactar. Eso es lo que les pregunten, aquí van a tener. Pero si les dicen, hagan gráficas, ¿qué voy a hacer? Me pueden decir, a ver, gráficas. Quiero la gráfica del crecimiento del total de la población. Ok, del primero al sexto año. Aquí tengo total de población y aquí tengo año del uno al 6. Si me dicen del primero al sexto año, pues esta. Si me dicen del 2020 al 2025, pues esta, ¿no? Vamos a hacer la más sencilla primero. Si me dicen del año 20 al 25, pues agarro estas dos columnitas, que es lo que me están pidiendo. Así fácil las dos, tan juntitas, ya la hice. Me voy a insertar gráficos recomendados, acá arribita, gráficos recomendados. Y para la población debo de elegir la de barra. Si se dan cuenta, esta es la más óptima porque aquí se ve claramente los años, la población. Y le doy a aceptar. Y ya tengo mi gráfica. Ustedes tienen que organizar su actividad. Ustedes pueden poner otra. Aquí a lo mejor si la corté, me voy a la sección de gráficas. Ya la voy a quitar. Y le doy clic en pegar. Entonces acá tengo mi gráfica. Y aquí la puedo poner. Recuerden que deben poner carátula, planteamiento del problema, pueden poner otra pestañita de gráficas. Ahora, si me preguntan cuántos turistas extranjeros hubo del 2020 al 2025, ok, 2020-2025.
Y recuerden aquí, miren, se los puse, así los voy a poner en negrita y se los voy a poner en un color verde, azul, azul. Y las letras vamos a poner blancas. Aquí, miren. Control Alt es el que van a ocupar. Selecciono el año, aprieto Control Alt o Alt GR. Ustedes eligen, pero ahí está, Control Alt. Y selecciono la población de turistas extranjeros. Ahí está. Suelto todo, las teclas y el mouse, y se quedan seleccionadas las dos columnas. Ahora sí, ya agarro mi mouse, me voy al menú Insertar, Gráficos recomendados y elijo el de las columnas. Y hasta me pone el título, mire, Población de turistas extranjeros. Y le doy a aceptar. Y aquí la selecciono, le doy Control X, que se la va a cortar y la va a poner en otra hoja. Ahí está. Población de turistas extranjeros. Y puedo hacer las gráficas que yo quiera con lo que me están pidiendo. Si me pide, ¿qué será? La población de turistas nacionales del primero hasta el sexto año, ok, aquí, le aprieto controlar o al GR, ustedes deciden, y me voy a la población de turistas. Ahí está. Suelto, me voy a insertar, gráficos recomendados y elijo ya, aquí ya me la dio ahí, porque fue la que estuve. Y aquí ya tengo otra gráfica. Le doy control X, me voy a la de gráficas, le doy control V. Ya tengo la población de turistas nacional. Lo que les pide a ustedes ya con esa tablita, ya lo van a poder realizar. A ver. Vamos a ver. ¿Qué les pide entregar en su actividad? Una hoja de cálculo donde integren las gráficas, el análisis y el procedimiento que desarrollen sobre los datos solicitados. Entonces, en Excel ya vimos un ejemplo que les va a ayudar muchísimo. A ustedes les dan población total de 40,000, les dan estudiantes que provienen de otros países, que son extranjeros del 4%, y les dan estudiantes nacionales del 10%. Además, también les da que llegan estudiantes de manera anual, que son 200 estudiantes. Y les dice que hay un costo anual de 17,500. Entonces, ustedes relacionan mi ejemplo con este, les va a ayudar muchísimo en realizar lo que es su ejemplo. Y en base a eso, ya les realizan ciertas preguntas. ¿Cuántos estudiantes internacionales habrá en 5 años? Y les pide la gráfica. ¿Cuántos estudiantes cambiarán de estado a Tijuana en 5 años? Integran su gráfica. Entonces, las preguntas, haciendo la tablita que yo les di, no van a tener ningún problema ni con gráficas ni con resultados. Ujú. Y finalmente les pide que redacten una conclusión de 5 renglones sobre los efectos de la migración estudiantil en tu localidad, tanto de estudiantes internacionales como de estudiantes que provienen de otros estados de México. Dudas de cómo realizar su actividad 3. Si hay alguna duda, me lo puedes comentar, Mayra, por favor. Les dejo esta bibliografía de apoyo para la actividad integradora 3. ¿Qué es la migración? Una institución. Ya me dice Mayra que todo bien hasta ahorita. De todos modos, ya saben que cualquier duda me lo pueden preguntar en la plataforma, sin problema. Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica, movilidad social y educación. Revísenla, les va a servir mucho para lo que es su conclusión, para que tengan material para poderlo realizar. ¿Qué se les va a calificar dentro de su rúbrica para poder obtener el nivel experto? En el criterio cognitivo, que creen la hoja de cálculo, o sea que a fuerzas tiene que ser en hoja de cálculo y que respondan correctamente a todos los cuestionamientos solicitados y que incluyan el procedimiento. Recuerden que ya les había dicho también que era muy importante el procedimiento,
que el procedimiento no les falte, que hagan sus fórmulas. Las fórmulas en Excel es su procedimiento. Y las gráficas. Y que escriban una conclusión de 5 renglones expresando los efectos migratorios estudiantiles. Un segundito. Ah, ya. Para obtener el nivel experto en el criterio actitudinal, deben de atender el 100% a las indicaciones para elaborar la actividad y en el criterio comunicativo que organicen la información de manera clara, coherente y precisa. Es por eso que aquí deben de organizar bien su actividad en sus pestañitas. Recuerda pestañita de carátula, otra del planteamiento del problema, otra de la resolución del problema, otra a lo mejor de las preguntas y otra de las gráficas, o sea que esté ordenadito porque aquí es donde se califica esa parte. Que atienda a las normas de etiqueta, que no contenga errores en sintaxis, ortografía y puntuación, que en el pensamiento crítico comprendan claramente los efectos sociales que se producen a causa de la movilidad. Y recuerden que ya revisamos en los conocimientos previos, platicamos sobre la movilidad, entonces también ahí van a tener material. Que interpreten de manera clara y concisa las tasas de crecimiento de la población estudiantil y los relaciona con su entorno. Aquí es donde está la importancia de la respuesta que le dan a cada pregunta y que sea con redacción, porque al momento que les dice interpreta de forma clara y concisa las tasas de crecimiento, quiere decir que cuando les da un resultado, saben ustedes dar la respuesta, no nada más que den un número o una cifra. Entonces es muy importante dentro del pensamiento crítico los pasos que les voy dando que tienen que ir dando su redacción de lo que les resultó. También tenemos una escala para evaluar el uso responsable de la información en los productos académicos. Aquí nos pide que ustedes presenten su contenido de manera original, que desarrollen ideas propias y por eso las respuestas que ustedes dan a los resultados, esta es la parte que a veces se detecta si es con sus propias palabras o si o no pueden ser así como muy idénticas, ¿no? Idénticas, hasta a lo mejor hasta la misma falta de ortografía, ¿no? O sea, que ustedes sí la redacten. También en la conclusión se pudiera anotar pero pues esperemos que no haya este tipo de problema. Y si eligen algún texto para poder realizar lo que es su conclusión, incluyan lo que son sus citas o referencias de acuerdo con el manual vigente de Prepa en línea C, para que no tengan ningún problema en esta parte del uso responsable de la información de productos académicos. Ahora, tenemos un foro aprendiendo que debemos de atender. No se les olvide comentar. El propósito de las actividades de esta semana es que aprendas cómo influye la movilidad sobre la organización social, por ejemplo, en la educación, en la salud, etcétera, con el fin de que desarrolles una opción personal sobre estos fenómenos. Comenta con tus compañeros. ¿Es posible predecir la cantidad de personas que emigrarán y por qué? ¿Qué implicaciones positivas o negativas tiene la migración en México? Son 2 preguntas detonadoras que nos dan. Pero hoy quiero que platiquemos nada más sobre la primera y el día de mañana vamos a platicar la segunda. ¿Es posible predecir la cantidad de personas que emigrarán? ¿Qué dices, Mayra? ¿Qué crees que lo podamos predecir? ¿Cuántas personas van a pasar de Centroamérica por México y se van a ir a Estados Unidos? ¿Cree que sea posible realizar pues, esa predicción? ¿Qué dices, Mayra? A ver si andas por ahí. Sí es posible. Gracias, Mayra. Y muy acertada respuesta. Porque por medio de modelos matemáticos, que fue lo que vimos la semana pasada, para poder realizar la proyección, porque la proyección, si ustedes recuerdan, les dije que era como una mira al futuro, hacer la proyección de cuántas personas va a haber en un futuro.
Entonces, si nosotros tenemos datos previos de cuántas personas migraron de Centroamérica a Estados Unidos, si ya tenemos, hacemos nuestro modelo matemático y podemos predecir cuántos van a ser para siguiente año, dentro de 5 años o dentro de 10 años. Claro que sí es posible predecir. La palabra predecir es lo mismo que proyectar y recordemos que proyectar es estimar. No exactamente, pero sí podemos estimar. Muchas gracias, Mayra, por tu participación. ¿Alguna duda de manera general antes de despedirnos, Mayra? Si hay alguna duda, la escribes, por favor. Ah, perfecto, gracias, Mayra. Dice que todo bien. Entonces, yo me voy a despedir con esta frase. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Les agradezco muchísimo su asistencia y su participación. Espero que esto les sea de gran ayuda y quedo a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Nada más nos falta que Mayra me ponga su nombre completo. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Mayra Ivonne Esquivel Cayetano. Muchísimas gracias, Mayra, y nos estaremos viendo el día de mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde, y que pase excelente tarde. Hasta luego.